¿Sabe cuál es el título del mensaje el día de hoy? El mensaje se titula La Iglesia en Iglesias. Estoy haciendo una serie del tema La Iglesia. Hablamos ya de templos vivientes, hoy corresponde la iglesia en iglesias. Y quiero enseñar y quiero compartir con ustedes unas realidades importantes, porque es algo que nosotros tenemos que comprender. Si no leemos, no nos educamos, no nos informamos, no nos autoenseñamos. Así que hay que leer la Biblia, hay que escudriñarla verso por verso, libro por libro, desarrollando en sí un conocimiento importante de nuestro Dios y nuestro Salvador Jesucristo. En este tema, la iglesia en iglesias, quiero comenzar con este pensamiento. En los tiempos de Jesús y los apóstoles existían las sinagogas en cada ciudad de Israel, y también alrededor donde habían muchos gentiles considerados así como judaizantes, porque participaban del conocimiento de la ley y de todas sus tradiciones. Pero cuando Jesús nació, se desarrolló en ese ambiente, un ambiente de sinagoga, a donde también sus padres iban. Era un movimiento religioso entre los judíos, y los líderes habían centralizado la enseñanza en las reuniones que tenían en las sinagogas. La pregunta podría ser, ¿qué es una sinagoga, pastor? Una sinagoga judía. Según el diccionario Strong, una sinagoga judía actualmente es un lugar que toman sus miembros para realizar sus asambleas. Ahí hay hombres y mujeres religiosos judíos, y en esas asambleas ellos toman lugar para poder convivir, confraternizar, aprender de la ley y hacer su propia devoción. Las sinagogas surgieron desde el exilio de Babilonia, aquel exilio donde los judíos fueron removidos, y parte de esta historia usted la encuentra en libros importantes del Antiguo Testamento. Daniel mismo fue uno que se fue en ese exilio a Babilonia junto con otros de sus compañeros. Ellos eran hombres de alcurnia, tenían en realidad una posición social muy alta dentro del pueblo judío, y por eso fueron apartados para que sirvieran en el palacio real de los babilonios. Pero más adelante, pues surgen los líderes que luchan por traer otra vez esa restauración, y obviamente lograron no solamente edificar la sinagoga, sino volver otra vez a las tradiciones y especialmente a la lectura de la ley. Así que Jesús, en más de una ocasión, así como los apóstoles, hablaron en las sinagogas, en las comunidades judías, de acuerdo a la cantidad de sus pobladores que tenían como miembros, alguna cierta cantidad de los que asiduamente asistían a las sinagogas. Ahí hablaron ellos, ahí enseñaron, porque acuérdese que la iglesia comenzó siendo judía. El primero que entró junto con su familia y sus amistades a la iglesia fue Cornelio, y fue Pedro, el apóstol, quien abrió la puerta para los gentiles, tal y como Jesús lo había profetizado. Las sinagogas también eran usadas como un lugar de juicio, donde ahí juzgaban, condenaban a los transgresores, aplicando
las penalidades y los castigos de acuerdo a las leyes de Moisés. Ahí de hecho estaban los que usted lee en la Biblia, no solamente eran fariseos, eran parte del Sanedrín, es decir, un grupo escogido de personas maduras que hacían ese trabajo dentro de las sinagogas. Obviamente existía el templo, pero las sinagogas siempre fueron una parte importante del pueblo judío después de aquel exilio en Babilonia. Pero quiero decirle lo siguiente, que Jesús fue en una sinagoga donde se levantó para leer una porción del profeta Isaías, que le correspondía leer en ese día, un sábado. Cuando él leyó esa porción del profeta, dijo claramente: hoy se cumple lo que el profeta dijo delante de sus ojos. Y de ahí en adelante Jesús no volvió a una sinagoga, porque se dedicó ministerialmente a predicar el evangelio en todos los lugares donde él empezaba a caminar y a visitar para llevar estas buenas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Así que nos damos cuenta entonces que la sinagoga se convirtió en el lugar del inicio para Jesús en su ministerio, pero también más adelante las iglesias cristianas. Después de que Jesús había muerto y resucitado, las sinagogas se convirtieron por un tiempo en el lugar donde se predicaba, y los que creían en la fe de Jesucristo salían de la sinagoga, y así se comenzaron las iglesias cristianas en las casas y luego en lugares abiertos. Y creo yo que considerablemente muchos de ellos empezaron a usar aposentos, porque acuérdese que así empezó la iglesia en el libro de los Hechos, en un aposento. Y usted lo lee claramente que ahí habitaban los apóstoles, pero ese día hicieron a un lado las camas, las sillas, y dieron lugar para que entraran los hermanos. De hecho, que cuando cayó el Espíritu Santo, según Hechos capítulo 2, verso 1, en ese lugar estaban reunidos los cristianos, esperando la promesa del Padre que Jesús había anunciado, y era la promesa del Espíritu Santo. Amén. Así que, obviamente, el apego a las tradiciones judías hacía que los cristianos buscaran un lugar similar a las sinagogas. A eso ya nosotros vamos a entrar al tema de los edificios. ¿Cuántos dicen amén? Los edificios. Porque los edificios son usados para las reuniones cristianas. Amén. Se les llaman iglesias. Algunos les dicen capillas, templos de adoración, santuarios, casa de Dios, etcétera. Pero independientemente del edificio, cuando muchos miembros de la misma fe cristiana se juntan, son una iglesia corpórea. ¿Dicen amén? Muy bien, independientemente del edificio, como lo dije anteriormente. Porque Pablo también llamó iglesia a los que se reunían en una casa particular. Pablo también se refirió como iglesia al grupo de personas asociadas a una misma localidad regional. Por ejemplo, Corinto, Éfeso, Galacia, Tesalónica, lugares que todavía existen en la Grecia actual. Es decir, los templos o edificios son un espacio físico para albergar a los miembros y a las personas
que se quieren reunir como iglesia. Pero ya estamos hablando de iglesia como edificio e iglesia como asamblea, como un grupo de personas que como hoy estamos aquí también reunidos. Y eso también es reconocido con el nombre iglesia. Amén. Es decir, las personas que se reúnen en un lugar, ya sean los lugares físicos, geográficos, también reciben adecuadamente el nombre iglesia. Es decir, el nombre iglesia, hermanos, de acuerdo a sus significados, tiene varios puntos variables de referencia según la Biblia. Le voy a dar algunos, son 9 los que tengo apuntados, pero le voy a dar algunos. Iglesia es una reunión cristiana, sean pocos o sean muchos, para orar o adorar juntos a Dios. Acuérdese, Pedro y Juan iban juntos a la hora de la oración al templo. Amén. Ellos ya hacían iglesia. También iglesia es una reunión de multitud de personas de la misma fe, según Hechos 2:46. Porque si usted lo lee en la Biblia, voy a buscarlo aquí rápidamente, Hechos, ¿qué dije? 2:46. Como usted ya tiene ahí su porción, lea conmigo, y dice: ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día, en el templo, y partiendo el pan casa por casa, participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón. Usted dice: pastor, pero ahí no dice iglesia, ahí dice templo. Es un lugar físico, pero que actualmente le llamamos templo o iglesia. Verso 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor de todo el pueblo, y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. Las versiones más modernas dicen a la iglesia, porque ahí da por hecho que el grupo reunido en el templo también se reconoce como iglesia. Amén. También iglesia es una unidad entera de cristianos esparcidos por toda la tierra. Según Hechos 11:26, quiere leer conmigo ese versículo también. Sucedió que se reunieron todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Dice con la iglesia porque se refiere a una cantidad de personas, a un número específico en una región específica. Yo podría dar más en el contexto del tema que estoy compartiendo, pero quiero que tome en cuenta lo siguiente: el título iglesia como grupo de personas e iglesia como templo es lo mismo en la interpretación correcta entre varios idiomas que conocemos. La palabra iglesia se generaliza entre los grupos o congregaciones, aunque no todos los ahí presentes sean creyentes. Aquí hay una iglesia reunida. En la iglesia que tiene una dirección geográfica. Pero ¿será que todos los reunidos en esta iglesia o en este templo serán todos creyentes? Esa es la pregunta. Sin embargo, se da el mismo nombre a todos, porque esta es una realidad, hermanos. Yo quiero decirle a usted que no se puede tomar el término iglesia como erróneo, como algunos equivocadamente lo han dicho. Es que la iglesia, dice, no es el templo. Obviamente no lo es.
Y lo voy a explicar más adelante, pero no tiene nada de malo que se le reconozca con ese nombre, porque eso ha sido por generaciones, en diferentes ámbitos, en diferentes circunstancias. Por esas razones que se dice la iglesia mormona, la iglesia episcopal, la iglesia anglicana, la iglesia luterana, la iglesia griega ortodoxa. Y se reconocen los edificios de esa manera. Una iglesia judía, usted la reconoce. Y así podríamos mencionar muchos nombres porque están basados de acuerdo a las organizaciones. Pero quiero que tome en cuenta también que es algo muy normal en términos de la semántica lingüística. Es decir, usar una palabra para nombrar una cosa o varias cosas más. Amén. Por ejemplo, esto también es bíblico. La palabra adulterio, yo la pongo como un ejemplo. Es igual en lo físico entre dos personas, así como envuelve otros asuntos espirituales, porque existe adulterio espiritual. Lo dice Santiago, oh almas adúlteras, pero dice almas. Pero también la misma Biblia dice que participemos de la leche espiritual no adulterada, porque la leche pura es pura y usted la reconoce, el sabor, la textura de la leche, amén, el color, a la vista usted se da cuenta que es leche pura, pero cuando está adulterada es porque le echaron otro elemento, le echaron agua para sacar otro cuarto de galón más, ¿verdad? Y así, hermanos, muchas veces en lo espiritual, porque también eso es espiritual, ahí nosotros nos damos cuenta que la Biblia tiene la razón. Así que adulterio es una sola palabra, pero aplica en tres diferentes cosas. Lo mismo es iglesia. Así que cuando usted oiga hablar de iglesia en ambos términos, sabrá que ambos tienen una relación mutua. Por eso el tema es la iglesia en iglesias. Ahora yo, esto lo tomé en cuenta esta mañana, porque hay tres categorías de iglesia para poder entenderlo mejor. Tres categorías de iglesia. La iglesia como un edificio es material, imperfecto y destructible. Número dos, la iglesia como una asamblea es una organización, es una corporación legal y también es divisible. Hay organizaciones que se dividen porque no se ponen de acuerdo y es como surgen ramas, a veces con el mismo nombre, pero ya como otra organización incorporada al Estado del gobierno a quien pertenecen. Pero la tercera es la iglesia como un organismo, pero es espiritual, es universal, es indivisible e indestructible. Esa es la iglesia de Cristo. Amén. Obviamente nosotros somos de una iglesia que estamos ubicados geográficamente y hay un edificio que nos alberga, que nos permiten usar, en este caso las instalaciones para que desarrollemos nuestras reuniones. Usted pertenece a una iglesia que tiene un nombre y es parte de una corporación. Pero lo más importante, y eso espero que usted lo entienda y por eso pelee, luche, se esfuerce, que sea parte de la iglesia de Cristo, la iglesia universal. A su nombre. Ahora yo le quiero pasar a esta parte importante del mensaje, porque
Jesús fue el que primero introdujo la palabra iglesia en sus enseñanzas. La iglesia, según el diccionario Strong también, se pronuncia similar, eclesia, en el griego. Y Jesús, como judío, dijo por primera vez: y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por étnico y publicano. Mateo 18, 17. Amén. Ahí Jesús introdujo la palabra iglesia. Obviamente sus palabras se traducen así en el idioma griego y nosotros ya tenemos la traducción a nuestro idioma como iglesia. Pero Jesús obviamente estaba hablando de una sinagoga. Amén. Se estaba refiriendo en la definición de lo que es una sinagoga. Por eso, si un judío faltaba al orden y al fiel cumplimiento de las leyes ceremoniales de la religión judía, lo expulsaban y lo declaraban fuera de la comunión y era visto así como un gentil. Amén. ¿Se da cuenta? Eso no pasa aquí. Ya no habría iglesia, ¿verdad? Excomulgamos a todos. Eso no pasa en ninguna iglesia cristiana. Más bien todos son invitados a venir en la condición en que estén, porque sabemos que Dios por medio de su Espíritu Santo hará la obra transformando las vidas, regenerando los corazones. La palabra hará la obra para la cual fue enviada. Pondrá la semilla en el corazón y esa semilla traerá frutos de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Pero eso era una práctica judía y Jesús lo da a entender. Por esa razón, usted entiende que la palabra gentil tiene que ver con la derivación de la palabra naciones. Porque ellos se consideraban una sola nación, un solo pueblo. Y de hecho eran el único pueblo que tenía un solo Dios. No eran politeístas como las demás naciones, que han tenido por generaciones muchos dioses. Los judíos fueron los que recibieron la revelación, la ley misma escrita en tablas de piedra por la mano de Dios. Tuvieron a profetas desde el primero, que fue Moisés, hasta el último, que es el profeta de profetas, Jesucristo nuestro Señor. Pero Jesús sacó a la luz esa palabra, porque el origen se deriva de ese vocablo griego que también significa asamblea, ya lo mencionamos anteriormente. Y esto es lo que permite entonces nombrar al templo cristiano con el mismo nombre. La iglesia de Cristo, sin embargo, no es una organización terrenal, sino un organismo celestial. Amén. Yo quiero que definamos esa palabra, iglesia. Por eso estamos enseñando. Tenemos que ir al contexto de interpretación espiritual. Porque la mejor definición de iglesia es la que nació por medio de las declaraciones de Jesús. Y ellas son las que más ameritan nuestra atención. Por eso, al leer los evangelios, aprendemos de lo que Jesús enseñó a sus discípulos. Y es como que volvemos a vivir esa etapa del discipulado cristiano. Jesús dijo en Mateo 16, 18, cuando Pedro hizo una confesión: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo: Pedro, eres bienaventurado, porque esta
no es información humana, esto es revelación divina. Te lo revelaron de arriba. Pero dice la porción que mencioné: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aquí es cuando Jesús declaró el origen y el potencial de la iglesia, hermanos. Aquí es cuando Jesucristo establece el principio de lo que representa una iglesia. Y fue profético, anticipado por supuesto, y de ahí en adelante el fundamento por el cual nosotros hoy podemos declarar lo que es la iglesia. Primero, porque Pedro fue el ejemplo en dar la confesión que pertenece a cada creyente. Usted también tiene el derecho de esa confesión si recibió la revelación. Si le preguntan qué es Jesús para usted, usted podía decir cualquier cosa, pero si tiene la revelación va a decir lo mismo de Pedro: para mí Jesús es el Hijo de Dios, para mí Jesús es el Salvador del mundo, para mí Jesús es el Señor de toda la tierra, para mí Jesús es el Hijo de Dios, la palabra hecha carne, el Verbo divino. Así que Pedro nos da su ejemplo. Cuando Pedro confesó lo que viene por revelación y declaró la verdad incomparable, porque no existe otra, es una declaración de fe respecto al Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Ahí es donde se establece el fundamento sobre el cual la iglesia tiene que ser edificada. Óigalo, no existe iglesia del Señor, iglesia cristiana, si no tiene ese fundamento. Porque como lo dijimos en el tema anterior, nosotros somos edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la piedra principal del ángulo. El fundamento de la iglesia es Jesús. Y ahí decimos nosotros, por declaración de la revelación que el Espíritu nos dio: aquí voy a estar cimentado, aquí voy a estar edificado. Es en Cristo en el cual me voy a levantar para ser un templo santo para el Señor. ¡Aleluya! Nada ni nadie puede detener, estorbar y desviar el propósito de una iglesia con poder y dominio sobre el mismo infierno. Porque la iglesia tiene el poder de Dios. Y no porque yo lo cante. Tenemos el poder, tenemos el poder. Y puedo cantar una hora el canto, pero eso no me da poder. Aunque lo esté confesando y declarando a través de un coro, eso no me hace iglesia. Tengo que vivirlo interiormente. Tengo que tener la convicción de lo que soy. Una identidad, hermanos, inalienable con el Hijo de Dios. Porque Él es el fundamento de mi fe, es el fundamento de mi vida y de mi esperanza. Oh, gloria al Señor. Mire, la iglesia nace de Jesús. Así como Eva un día nació de Adán. La iglesia es un organismo divino. Con el soplo de vida del Creador. Fíjense que Dios sopló sobre Adán
Y Adán ya tenía vida. Después vino Eva de su costado. Por eso Jesús hizo lo mismo. Después de que se levantó de entre los muertos, resucitado, buscó a sus discípulos y sopló sobre ellos vida por medio del Espíritu Santo. Los edificios se levantan con lo material, la iglesia se levanta con la naturaleza divina de su Creador. Los edificios se destruyen, la iglesia jamás será destruida. Hágase un discípulo del Señor directamente. Directamente, hágase un discípulo del Señor, no solamente un seguidor, un discípulo, uno que quiere aprender y que quiere mantener su vida perpendicularmente hablando, dependiendo de lo que Él enseñó. Se puede, se puede. No que no fallemos, fallamos porque somos imperfectos, pero cuando hay convicción, hay un espíritu que está trabajando en nuestras vidas constantemente y nos está diciendo: arrepiéntete. El Padre te quiere dar vida, quiere soplar sobre ti, y vamos a recibir vez tras vez, en la medida de nuestra entrega, una recarga gratuita. Amén. Del poder de Dios. Hágase un discípulo y empiece a hacer iglesia. Aún dentro de la iglesia, empiece a hacer iglesia. ¿Qué hicieron los discípulos en el Nuevo Testamento? Jesús enseñó que tenía que ser expandido el mensaje del Evangelio. Y así sucedió en la medida en que esos discípulos repitieran el ejemplo y la misión que habían recibido de su maestro. Así sucedió fielmente, aunque tuvo que haber un movimiento no sísmico, ¿verdad? No un terremoto, pero un movimiento, hermanos, que los sacudió y tuvieron que salir por la persecución. Pero así fue como empezaron a llevar el Evangelio a todos los lugares. ¿Sabe cómo llegó el Evangelio a Etiopía? En aquellos años de los apóstoles, por medio de la evangelización de Felipe a un funcionario de una reina en Etiopía, a quien él evangelizó y llegó a bautizar en agua y lo despidió con una oración, y aquel hombre se fue. Por eso, años después, habían muchos cristianos en Etiopía. Son historias interesantes, hermanos, porque hubo un movimiento de Israel, el Israel actual como nación, por medio de sus agentes secretos, que por 10 años estuvieron funcionando en Etiopía, sacando gente de ahí en los años 70. Sacaron miles de gentes por 10 años. Así, en oculto, hermanos. Ellos eran de la raza negra, de esos lugares, de esas regiones. Hablaban otro idioma, pero eran judíos, porque ellos lo reconocían y decían: son nuestra familia, de nuestra descendencia. Por eso se esforzaron. Es parte de los documentales de la historia del Mossad. Es parte, hermanos, de la información que hay también a través de películas. Porque en Etiopía, desde entonces, imagínense, habían ya, desde los tiempos de Salomón, descendientes judíos, que cuando llegaron a oír el Evangelio por ese funcionario dijeron:
es exactamente lo que ahora entendemos por medio de las profecías de Moisés y de los profetas. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Aleluya. Pero quiero volver a ese punto, porque los discípulos convocaron multitudes para que oyeran, entendieran y retuvieran las enseñanzas apostólicas. La obra ministerial de los que fueron llamados al servicio de Dios, que es edificar la iglesia del Señor, hermanos, sucedió por cantidades. Por esa razón, hasta el día de hoy, 2020 de la era cristiana, más de 2000 años desde ese entonces, aquí estamos por la gracia y misericordia de Dios, como aquellos primeros cristianos. Fíjense que el movimiento de estos cristianos que empezaron a expandir el evangelio fue llamado el nombre. Según el libro de los Hechos, le puedo dar textos bíblicos, pero me puedo detener mucho en el mensaje. Porque Felipe fue y predicó a Cristo. Felipe anunció el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesús. Felipe también enseñó el evangelio de Jesús para que la gente se bautizara. Echó fuera demonios. Predicó del poder de Dios. Saulo también creyó que el movimiento de Jesús era una secta. Por eso la perseguía. Y es tan interesante, hermanos, porque fíjese que vamos a ver si se lo puedo compartir con los textos. Es difícil, pero cuando Pablo tuvo la revelación de Jesucristo, ¿acaso no dice la Biblia que él perseguía a los de la fe cristiana? Pero cuando él testifica, él dice, perseguía a la iglesia. Pero la revelación le enseñó, Saulo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Por eso Pablo después llegó a enseñar que la iglesia de Cristo es su cuerpo místico. Y lo declaró como un misterio. Y entre los que eran idólatras, el evangelio era conocido como el camino. Amén. Y leímos ya los primeros cristianos, más bien los primeros de la fe de Jesús fueron llamados cristianos. Ese nombre no existía antes. Ahí les denominaron cristianos, pero hay algo más. Cuando el gobernador declaró frente al rey Agripa lo que aún persistía como la idea de que el cristianismo era una superstición. Imagínense, así se creía. Oh, es una superstición. Dice que por la muerte de uno en la cruz hay salvación. Nada conocían de la Biblia o del Antiguo Testamento, por eso para ellos era una superstición. Amén. Sin embargo, el evangelio, decían ellos, que también se trataba de la historia de un difunto. Está en la Biblia, hermanos, Hechos 25, 19. Porque para ellos no existía resurrección. Jesús solamente había muerto y era para ellos un difunto. Y ellos decían, algunos dicen que vive. Amén. Por eso nosotros gritamos, ¿verdad? Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Ahora yo le pregunto, ¿lo cree? Que se oye ese amén más fuerte. Lo creo, hermanos, yo lo creo. Cristo vive.
Él está sentado a la mano derecha de Dios. Ahí intercede por nosotros. Es que lo tengo que volver a repetir, hermanos. La iglesia es un edificio o un grupo cristiano o una organización. No salva a nadie. El único que salva es aquel que resucitó y vive por los siglos de los siglos. Por eso dice la Biblia, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Una persona no es iglesia. Tiene que ser parte de la iglesia, miembro de la iglesia, tanto espiritual como física. Usted tiene que ser parte de una asamblea, tiene que ser parte de un grupo, aunque le llamen religioso, pero tiene que tener, ayer le decía a mis hermanos una frase, compromiso. Si no tiene compromiso, entonces no va a tener tampoco sacrificio. Y si no tiene sacrificio, tampoco va a tener beneficio. Es que no es solamente buscar el beneficio. Yo le tengo que repetir eso cuantas veces sea necesario, porque me lo repito a mí mismo. Voy a dar cuentas a Dios. Ahorita usted no se preocupa por eso. Dice, no, ahorita no estoy pensando en eso, pastor. Ni que mañana me fuera a morir. ¿Y usted cómo lo sabe? Por lo tanto, ponga sus barbas en remojo, como dice el dicho. Póngase ya las pilas. Comprométase. Por eso estoy diciendo esto. La iglesia cristiana, como el cuerpo de Cristo, tiene 7 formas de ser explicada. Rápidamente. Eva es una de ellas. Una novia, una esposa, se puede explicar como ovejas, como un cuerpo físico, como un edificio, como un templo o casa de Dios. Porque la iglesia es un misterio, porque es mística, porque es polifacética y porque es universal. ¿Cuántos fundamentos bíblicos no hay para poder establecer lo que es nuestra identidad como una iglesia en la iglesia? Claro que si alguno no quiere reunirse siendo cristiano, por la razón que sea, está en su derecho, porque obligado ni la comida es buena, dice el dicho. Hay algunos que no pueden reunirse, aunque lo desean, mientras que otros, aún pudiendo, no se deciden. Amén. Echan raíces en la cama, en el sillón frente al televisor. Hay que arrancarlos, ¿verdad? Para que vayan a la iglesia. No, pero le digo una cosa, es que hay varias razones excusables que son una excepción para aquel que no se reúne. Escúcheme bien, porque si aquí no es parte de esta categoría, entonces no hay excusa. ¿Quiere oír? ¿Quiere aprender? En caso de prohibiciones gubernamentales. Yo no recibí ninguna llamada ahora que nos confinaron en las casas. Pastor, debería hacer un culto. ¿Qué importa lo que digan las leyes? ¿Qué importa lo que digan las autoridades? No, nadie me llamó. ¿Por qué? Porque había una orden, ¿verdad?
Y si no le gusta congregarse, menos me va a llamar. Pero abrimos las casas, sí se podía. Pero si no van a la iglesia, menos a una casa. Ni aún ofreciéndole chocolate con pan. Otra razón, hermano, es largas distancias. Eso sería una razón. No puedo ir, pastor, vivo muy lejos. Otra razón sería: no tengo transporte y aquí no hay nadie que pueda venir por mí porque está lejos y nadie me quiere llevar. ¿Verdad que sí? Otra razón sería un impedimento físico, tal vez inválido, tal vez necesita silla de ruedas. Eso ya sería un extremo, pero puede suceder y eso es válido. Ahí hay definitivamente una razón considerable por lo cual esa persona no puede, más bien dicho, ir a la iglesia. Ahí como pastor yo digo: quiere celebrar la cena del Señor, yo voy a su casa. Se quiere bautizar en agua, yo voy a su casa y lo bautizo en la bañera, en la tina. Y si no tiene tina, compramos ahí aunque lo hagamos un choricito, ¿verdad? Pero ahí lo bautizamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? En el peor de los casos, hermano, en el peor de los casos, porque hay falta de edificio. Es que no hay un lugar, pastor, y mire, ya ni pelo tengo. Y si estoy bajo el sol, me quemo. O pastor, no, es que públicamente no nos permiten, etcétera. O que no haya obrero. Hay lugares donde no hay obreros y hay gente cristiana que quisiera tener una iglesia, pero no hay obreros. Por eso Jesús enseñó y dijo: orad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero a lo mejor el que está orando es el que Dios quiere enviar, pero no quiere oír. Así que ponga sus barbas en remojo. Pero algo más todavía, quizá por inmoralidad en los líderes. Si usted sabe que hay inmoralidad, usted está en el derecho de decir: yo no voy a esa iglesia. Los líderes están en pecado, comprobado, no nada más por rumores. Pero si usted dice: es que hay pecado en la iglesia, la hermana llega en pantalón. Es el legalismo. Eso ya no es una razón, es una excusa. Es que el pastor no usa corbata. Es que ahí no ponen diáconos que le den a uno la bienvenida y se sonrían, están muy serios. No estoy viendo a nadie. Entonces hay una razón, ¿verdad? Pero más bien la convierten en excusa. Eso no es una razón. Si hay un pecado comprobado, usted se libra de ir a esa iglesia, pero puede buscar otra. Amén. ¿Quiere sana doctrina? Hay iglesias con sana doctrina, que tal vez no van a tener exactamente a perfección lo que usted considera que es la sana doctrina, pero debe asistir por cumplir en obediencia el mandamiento del Señor Jesús. Y la última, por herejías. Si hubiera una herejía en la iglesia, otra vez comprobado, no porque alguien le contó, comprobado, usted dice: yo ya lo oí y no creo lo que están predicando. Dicen que ya la iglesia no se va a ir, que ahora las cosas cambiaron y la iglesia tiene que empezar a participar en la política, porque la iglesia va a establecer el reino para que cuando el Señor venga ya todo esté preparado. Esa es una herejía, porque eso no lo dice la Biblia. Tal vez no suene como herejía, parece muy, como diríamos, razonable, pero hermanos amados, no, la doctrina es la doctrina y está establecida en el Nuevo Testamento. Y necesitamos ministros que nos enseñen. Y si usted tiene dudas, como todo cristiano sano, debe decir: pastor, tengo duda, enséñeme. Y hermano, uno eso quiere, compartir la palabra y enseñar, pero que realmente sea una
duda y un verdadero interés en aprender. Alabado sea el nombre del Señor. Algunas razones, hermanos, sí podrían ser justificables para no reunirse con los hermanos de la fe, pero no pueden haber excusas. Si hay oportunidades con medios de movilización, con locales, con ministros, con sana doctrina, etcétera, aún con privilegios y beneficios, hay que llamar a los cristianos para que se congreguen. Bendito el nombre del Señor. No en todos los estados en estos tiempos de pandemia están en la misma condición. En otros lugares están ya sugiriendo la prohibición de que se reúnan, pero que no canten. Imagínense. Y por otro lado, algunos todavía no les permiten abrir, porque son multitudes las que pueden recibir en sus templos. Pero hermanos amados, aquí es diferente, así que usted puede venir con libertad. Primero en fe, creyendo que usted va a estar sano, que Dios va a poner su mano poderosa en su vida y lo va a librar de toda enfermedad. Segundo, porque usted necesita alabar a Dios. Tercero, porque necesita alimentarse de la palabra. Cuarto, y la lista puede seguir, usted debe mantener su responsabilidad y obediencia en fe y amor a la palabra del Señor. ¿Cuántos textos no tengo yo aquí, hermano, que hablan de la iglesia? Le leo rápido. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Hechos 20:28. Amén. Dice, las iglesias tenían paz por toda Judea. La primera porción que leí habla de la iglesia de Cristo como el cuerpo místico del Señor. Pero este texto que le voy a continuar leyendo habla de las regiones con grupos y asambleas cristianas. Dice, tenían paz las iglesias por toda Judea y Galilea y Samaria y eran edificadas, andando en el temor del Señor y con consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. Hechos 9:31. Pero regionalmente también podemos decir, llegó la fama de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Eran dos diferentes iglesias como asambleas, una en Jerusalén y la otra en Antioquía. Amén. Y la última porción, conversaron todo un año allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Ya lo leímos, Hechos 11:26, porque ahí da la referencia a lo que dijimos anteriormente de los que se reunían en el templo, según el versículo anterior o al que le antecede a este 11:26. Amén. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo, pero ahora no, por la pandemia. Pero así lo dice la Biblia, ¿verdad? Luego dice Pablo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Es que no habían otros nombres. Iglesia Rosa de Sarón, Iglesia Cristiana de Fe, Nueva Cosecha. No habían nombres. Se identificaban conforme a la región y en un tono de identidad espiritual como iglesia de Cristo, como iglesia de Dios. Eso está aquí en la Biblia, hay varios versículos. Pero
Tenemos que entenderlo, hermanos, porque este es el motivo por el cual yo estoy enseñando. La iglesia verdadera, la iglesia que salió del cuerpo de Cristo, es la iglesia que necesita los edificios, que necesita los lugares para congregarse. Y tanto aquel que lo cree debe luchar por permanecer así, congregándose, como aquel que posiblemente no tenga la misma oportunidad, mantener en oración que Dios le provea el lugar para que pueda asistir y ser edificado. Usted que me está oyendo en esta oportunidad, tomemos en cuenta la palabra de Dios, que dice, Jesús lo prometió, donde 2 o 3 se congreguen en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Yo quiero esa promesa en mi vida. Quiero estar con mi hermano, mi hermana, es más, mi esposa y yo nada más. Y si nos ponemos a orar y a cantarle al Señor y nos tomamos de la mano y le decimos, Señor, obra en nuestra asamblea, en nuestra congregación, ahí está el Señor en medio. Y ya tenemos la bendición. Por eso, hermanos amados, sí, yo los bendigo, aunque usted me diga, ya soy bendecido. Pero queremos la bendición y la queremos multiplicada. Porque Dios, hermanos, está dispuesto a bendecir aún más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Dice la palabra profética de un salmo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Jesús en medio de la iglesia es el que primero está en este lugar. Así que cuando usted viene tarde, se lo apunta el Señor, porque Él está aquí antes que usted. Amén. Él lo toma en cuenta, hermano. Es que no lo estoy exagerando, porque todas nuestras obras quedan en un libro. Yo no le estoy mintiendo. Aún nuestras palabras están detenidas en un libro, descritas en un libro. ¿Qué es lo que usted ha hablado? ¿Qué es lo que usted ha dicho? ¿Qué es lo que ha confesado? Está escrito y le van a reclamar por eso. Así que mejor ponga sus barbas en remojo. Este es el final. La iglesia, en iglesias, es algo que se ha mantenido por siglos y seguirá hasta que el Señor venga. Porque la iglesia del Señor está en esperanza de la venida del Señor. Y Él no viene por una iglesia de un edificio. Él viene por una iglesia que pertenece a una asamblea, pero que está tan pendiente de su venida, que ama, aunque no sabe cuándo, pero ama el día o la noche o la madrugada o la hora que sea en que el Señor habrá de venir. Y está diciéndole, como dice Apocalipsis, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Mi alma te espera, mi alma te anhela. Ven, Señor Jesús. Y Jesús lo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo, también ustedes estén. Amén. Así que póngase de pie y hacemos esta oración junto con todos mis hermanos que nos atienden a través de esta oportunidad de transmisión que tenemos. Padre Celestial, bendecimos a tu pueblo, a la iglesia de Cristo, en cualquier lugar del mundo, Señor, hasta donde pueda llegar este mensaje. Les bendecimos y pedimos, Señor, que ellos encuentren un lugar donde congregarse, ser fieles, servir, permanecer y ahí esperar tu venida, Señor.
que por nada, cualquier circunstancia que sea, grande o pequeña, que por nada se aparten de ti, que por nada se desanimen, que tomen en ti nuevas fuerzas día con día, Señor, y estén preparados para tu venida. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.